¡Aquí Francisco! Bien, no veas este vídeo, no tienes permiso, el contenido es personal y no quiero que lo veas. Solo puedes verlo si tienes permiso mío. Mis marineros, bienvenidos, voy a hacer unas reflexiones y bueno, pues como siempre pido disculpas si mis reflexiones pueden molestar, no es el objetivo. En la descripción del vídeo tal vez haya notas de actualización, es decir, en la parte de abajo del vídeo. Y os animaría que os pongo aquí para suscribiros en el caso que no os hayáis suscrito al canal, y os animo a que en el caso de encontrar errores en el vídeo me lo comuniquéis. Bien, a ver, voy a ir comentando. Bueno, la verdad es que tenía muchas cosas de las que quería hablar, ¿no? De la Unión Europea, de mentalidades, de economía, del tema del independentismo, ¿no? Quería comentar muchísimas cosas. Y he escrito algunos textos, ¿no? Para ir preparando algunos vídeos, ¿no? Porque quiero mantener los vídeos un poco centrados en el tema, ¿no? Entonces, ya está haciendo ruido aquí el cable, esto ya os lo recuerdo. Como podéis ver, estoy en el fondo de hace tiempo, ¿vale? Es decir, sí, os podéis imaginar cómo he desastrado esta mi habitación para que no quiera sacarlo como fondo, ¿no? Es decir, aquí ignoraremos todas estas cosas que hay por ahí, colgadas en la pared, ¿vale? Y bueno, pues entonces eso, hoy es sábado, día 8 de julio 2017, y bueno, pues como digo, tenía muchos textos que estaba preparando, nunca acabo, siempre se me ocurren ideas nuevas, con lo cual si nunca acabo de hacer los textos, como narices voy a hacer los vídeos. Pero bueno, nunca tampoco encuentro el tiempo, ¿no? Es decir, pero bueno, todas estas excusas, todas al margen. Bueno, excusas, no sé, no me estoy justificando, simplemente creo que, no sé, me apetece decirlo para que esté for the record, ¿no? Para que esté, para que conste. Pero bueno, pues entonces digo, bueno, pues como es sábado voy a aprovechar, voy a improvisar un poco, no voy a hablar en plan más natural, simplemente a riesgo, pues eso, de que no voy a mantener el vídeo on topic, es decir, probablemente vaya cambiando de temas, en vez de mantener un tema específico, pues seguramente tocaré muchos temas. Es uno de los riesgos, y otro riesgo es que pierda el hilo, porque lo perderé enseguida, es decir, me distraigo muy rápidamente, muy fácilmente, pierdo el hilo y, bueno, pues a ver si me reencuentro, ¿no? Por cierto, hace un calor aquí que considerable. Bien, no, lo digo porque, claro, estando en Alemania uno le sorprende, ¿no? Es decir, hemos llegado a tener en Alemania, en el norte de Alemania por lo menos, 30 grados, 31 grados, y eso, pero bueno, eso hoy no, pero hace una semana o dos. Y impresiona, ¿no? Porque en lo que es Valencia o Barcelona había 24, 25 grados, ¿no? De temperatura, ¿no? Grados centígrados, obviamente, no es Fahrenheit, ¿no? Porque en Estados Unidos usan otra medida. Entonces, pero bueno, un calor que dices, madre mía, en Alemania, es decir, a mí una de las cosas que me gustaba de Alemania es el frío, el clima frío, sí, sé que a mucha gente le sorprende, pero ¿no? Encontré a un turco que pensaba igual que yo, es decir, estaba en Noruega, él ahora está en Noruega. Me lo encontré en una estación de tren, bueno, una de estas ocasiones de pasada, ¿no? Volviendo de España. No, because I like cold weather, me dijo. Y yo digo, ostras, a este tío lo entiendo. Le gusta el clima frío y por eso está en Noruega. Bueno, no es por eso solamente, pero es una de esas razones. Una de las cosas que le gusta, ¿no? Porque él era de Turquía, claro, y entonces, ¿qué haces en Noruega? No, y o sea, siempre en Alemania y luego en Noruega le gusta el clima frío. Ostras, y digo, ostras, pues lo entiendo, lo entiendo. No, es que es agradable, no sé, a mí me parece agradable, ¿no? Depende de personas, ¿no? Hay gente que la mayoría de la gente parece que le afecta mucho el clima, pero no sé, yo, si a fin de cuentas, cuando estás trabajando, por ejemplo, son tantas horas al día y estás en una oficina, ¿qué más te da cómo está el clima fuera? ¿No? Es como yo lo veo normalmente, ¿no? Sí que me afecta más el ánimo, los ánimos de la gente, ¿no? Porque en Alemania sí que notas que la gente es muy seria, muy cabizbaja, muy triste, muy sosa, monótona, antipática, muchísimo. Depende de regiones. Yo concretamente estoy en el noroeste de Alemania y se nota muchísimo, ¿no? Es todo muy gris la mentalidad, ¿no? Y eso sí que me molesta más. Concretamente al chico este turco le pregunté, oye, ¿en Noruega cómo es la gente? ¿Tiene la mentalidad así de que son cerrados, son de poca comunicación, son estrictos, serios? Y me dijo que sí. Me dijo que sí, me sorprendió la verdad. O sea que, por lo visto, en Noruega también tienen la mentalidad un poco como los alemanes, de que son no son la alegría del mundo, alegría en la calle, la alegría social, cachondeo, no, todo eso no es parte de la mentalidad, por lo que él me comentaba. Pero bueno, pues eso, entonces, ahora estaba viendo lo de la cumbre del G20, el G20, y bueno, pues impresionante, ¿no? Angela Merkel, como ya había observado, yo creo que ya hemos observado todos, pero
yo lo comento por si alguien no se ha dado cuenta todavía, Angela Merkel siempre está en el ajo. Es que le gusta el poder, ¿no? Ahí es donde yo hice unos vídeos sobre algunas interpretaciones de cómo son los alemanes, algunos alemanes. Yo recuerdo, soy del Levante español, lo digo para poner las referencias claras, y me baso en mi experiencia de vivir y convivir en piso compartido con alemanes y en el trabajo, en oficina, durante años, y en unas poblaciones de menos de 500.000 habitantes en el noroeste de Alemania. Para poner las referencias un poco claras, ¿no? Porque no todas las regiones en España son iguales, no todas las mentalidades son exactamente iguales, y luego en Alemania tampoco son todos iguales en todas partes. Entonces yo pongo, pues eso, soy del Levante español viviendo los últimos 5 años aproximadamente en el noroeste de Alemania. Y entonces, pues, bueno, pues las mentalidades tan distintas, ¿no? Y hice unos vídeos eso, pero bueno, yo recuerdo lo de siempre, es decir, son generalizaciones todos, todos son generalizaciones, cuando hablo de los alemanes o de tal, son todo generalizaciones, es decir, no se puede ir a lo personal y decir, nada, pues, y juzgar a la gente individualmente, ¿no? Son generalizaciones y por lo tanto no se puede aplicar a las personas individuales, ¿no? Y no tiene ningún sentido pretender establecer una discriminación o algo. Ningún sentido, no ayuda a nadie, no ayuda a nadie. Y en última instancia, muchas de las cosas de las que me quejo de los alemanes realmente es más agravio, ¿no? Agravio, de decir, bueno, pues, porque me doy cuenta, como hice en algunos vídeos anteriores sobre el euro, me doy cuenta de que el euro parece ser que nos enfrenta a las economías de la eurozona. Y claro, son como equipos que están en contraposición, ¿no? Unos contra otros. Y entonces, claro, el agravio es más grande, ¿no? Cada cosa buena que veo en los alemanes es algo negativo, algo que me molesta mucho, ¿no? Por ejemplo, pues eso, que se sacrifican por el Estado, se entregan al Estado, pagan impuestos a gusto, son súper austeros en todo, evitan la deuda en todo, a nivel de ciudadanos, a nivel de empresas, a nivel de Estado. Es que el Estado es que no se gasta dinero en nada. ¿Ves la estación de tren? Por ejemplo, recuerdo en Köln, no había quería dejar la mochila para abrir la mochila y coger cosas. Y yo, bueno, pues como me gusta la comodidad, los españoles valoramos la comodidad, yo por lo menos, pues digo, voy a dejar la mochila en un banco. Pero me di cuenta que no había un banco. En una puñetera estación enorme de trenes no había un banco. No se gastaran dinerito en bancos, ¿no? Probablemente lo hacen en parte para que la gente vaya a consumir a las tiendas, a los bares, ¿no? Y cosas de estas. Pero bueno, que es la mentalidad, o por ejemplo, aire acondicionado. Como se estaba diciendo, hace calor en Alemania, 30 grados, es decir, no es raro, no es raro. Por lo menos en los últimos años, esto que se comenta del cambio climático, que no necesariamente es la causa es humana, eso, pero bueno, ¿ves? Os he dicho ya que el riesgo de improvisar una conversación es que me empieza a ir por las ramas y voy cambiando de tema. Pero bueno, a ver, entonces, en lo que estaba. Aire acondicionado, por ejemplo, pues es un mito que la gente dice, no, en Alemania no hay aire acondicionado porque es un país que hace frío. No es cierto, no es cierto. Hay muchos días que hace mucho calor, muchísimas veces, muchísimos años, quiero decir. Hay años en los que parece que el verano nunca viene y se lo salta directamente va al otoño. Eso es verdad. Pero no es la norma. Y en los últimos años, por lo menos, en el último lustro, los últimos 5 años, yo he vivido muchísimo calor en Alemania. En 2012, recuerdo, el verano. Es decir, esto que abres la ventana y dices, Dios mío, estoy sudando la gota gorda todavía, es que más no puedo hacer, me quito la camisa, no sé qué más puedo hacer? Entonces, ahí está el tema, aire acondicionado. ¿Por qué no hay aire acondicionado casi nunca en Alemania? Porque son austeros. Son austeros. La austeridad de los alemanes. Insisto, son generalizaciones y a cada persona y a fin de cuentas es que yo mismo soy austero también. Entonces es una cualidad, yo pienso que es una cualidad generalmente. Desde luego a nivel personal, porque algunos dicen a nivel de nación la austeridad es malo, a nivel de economía nacional la austeridad es mala. Hay algunos que dicen esto, ¿no? Algunos economistas. Pero a nivel personal yo pienso que siempre es muy buena. Generalmente casi siempre es muy, muy buena. Es una cualidad. Yo personalmente lo veo como una cualidad. La austeridad, el ser austero, ¿no? Frugality, es decir, vivir, to live below your means. Hay algunos asesores financieros también, a nivel de finanzas personales, que también dicen que no. Por ejemplo, Robert Kiyosaki se queja, dice, no, live beyond your means, eso es una basura, no sé qué.
Vale, pero ese señor también recomendaba muchísimas cosas, que iba a haber hiperinflación, creo que lo decía en 2008, una hiperinflación, y que había que comprar plata como locos, y que había que comprar oro, porque la hiperinflación del dólar, porque estaban imprimiendo mucho dinero. Entonces, este señor también comentaba muchas cosas que luego, o sea, y también se le han visto algunos trapitos sucios con respecto a su juego Cash Flow, ¿no? Cash Flow, un juego así de unos ratoncitos que salen, juego de Cash Flow, por lo visto era de una empresa, es decir, una empresa que no era limpia y que para limpiarse el nombre se juntó con Robert Kiyosaki, del Rich Dad, Poor Dad. Entonces es un asesor de finanzas personales, pero bueno, me estoy yendo ya muchísimo del tema. Entonces, bien, la cuestión es que él dice que austeridad es tonto, es absurdo, tal, pero bueno, yo personalmente veo que si no tienes manera de aumentar ingresos o no sabes cómo aumentar los ingresos a nivel de finanzas personales, la austeridad es muy buena. Es decir, asegurarte de que tienes una buena reserva, ¿no? Y que ahorras, ¿no? Porque los alemanes eso ahorran mucho, ahorran muchísimo, muchísimo. Ahorrar. ¿eh? Y nunca deuda. Schuld en alemán, por cierto, esto no, creo que no lo dije en los vídeos anteriores, pero Schuld significa deuda. O sea, significa deuda y culpa al mismo tiempo. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Eso quiere decir soy culpable o soy deudor. Es lo mismo. O sea, es lo mismo, no. Es decir, siempre que dices deudor, estás diciendo culpable. Siempre que dices culpable, no estás diciendo necesariamente que financieramente estás endeudado. Pero siempre que dices que estás endeudado, estás diciendo que eres culpable. Y saben, große Schuld. ¿no? Tengo una deuda grande. Tengo una culpa grande. Es lo mismo. Es un matiz lo que estaba diciendo. Es decir, siempre que dices en alemán estoy endeudado, estás diciendo soy culpable. Al revés no, es el matiz que digo. Por eso no es una relación de igualdad. Deuda no es lo mismo que culpa. Porque siempre que dices deuda, estás diciendo culpa, pero no necesariamente al revés. Siempre que dices soy culpable, no estás diciendo estoy financieramente en una deuda. Es un matiz nada más. Me gustan los matices, soy así de quisquilloso. Vale, entonces, con esto que está diciendo, pues eso, huyen de la deuda. Creo que esto ya lo comenté en algunos vídeos anteriores. Es que como hace bastante que no he hecho vídeos, pues he perdido un poco el hilo de lo que dije, lo que no dije. El último vídeo lo hice hace unas semanas, era sobre economistas, sobre que pienso que sería tal vez una buena idea empezar a pensar en retirar títulos universitarios a economistas cuando no se ponen de acuerdo en un debate. Porque no podemos permitirnos el beneficio de la duda de tener economistas por ahí que van diciendo tonterías. Y si uno no es capaz de convencer al otro, es decir, si no se ponen de acuerdo dos economistas en un debate de economía en la televisión, si no se ponen de acuerdo dos economistas, es que por lo menos uno de los dos está equivocado. Tal vez los dos, pero no ninguno. Es decir, alguno por lo menos. Tal vez los dos estén equivocados, pero por lo menos uno seguro que está equivocado. Y el otro no es capaz de corregirle. Si suponemos que hay uno que está en lo cierto, de los dos economistas que no se ponen de acuerdo en la televisión, en el debate de economía en la televisión, si suponemos que uno está en lo cierto, no es capaz de convencer al otro, al que está equivocado. Entonces es un buen motivo para retirar a los dos los títulos universitarios de economistas. ¿Qué os parece esa idea? ¿Qué tal esa idea? Y con esto que se pretende conseguir, pues que se retire, porque no podemos tampoco darle el beneficio de la duda al otro economista que no ha sido capaz de corregirle al que estaba equivocado. Uno de los dos tal vez es un buen economista, pero no ha sido ni siquiera capaz de corregir a un economista. No es que sea un estudiante principiante, no, es que es una persona que ya tiene título de economista y no es capaz de corregirle al otro. No podemos permitirnos el beneficio de la duda de permitirnos tener un economista por ahí que no tiene idea libre por la sociedad, digámoslo así. Entonces, tal vez sería buena idea retirar los dos títulos de economía, los dos títulos universitarios de economía. ¿Vale? Entonces, esta es una idea, porque, como digo, como explicaba, estoy rehaciendo el vídeo, básicamente. Estoy rehaciendo el vídeo. Lo que explicaba básicamente es que el gran problema de nuestra sociedad hoy en día, decimos que vivimos en la era de la información, mentira, mentira, vivimos en la era de la desinformación. Decimos que vivimos en la era de la información, pero realmente vivimos en la era de la desinformación, porque hay tanta filfa, tanta basura, tanta mentira por ahí fuera, que al final es un océano de ignorancia, ¿no? Entre la gente que tiene mala intención y la gente que no sabe, ignorancia, da igual, actitud o aptitud, da igual si por actitud, actitud, mala intención, o aptitud, porque es incapaz, da igual, cualquiera de estos dos motivos,
por alguno de estos dos motivos, el caso es que hay un montón de desinformación por ahí. Entonces, y como digo, para muestra la frase de vivimos en la era de la información. ¡Es mentira! Vivimos en la era de la desinformación. Hay tanta mentira, tanta besura, tanta cosa que no es cierta, que por eso digo que más economistas, porque lo piensas y dices, ¿cuántos economistas hay ya en España? Seguramente nunca en la historia han habido tantos economistas. Y la economía creo que nunca ha estado peor. Es decir, hasta con Franco, por lo visto. Hice un vídeo sobre si el tal Franco hablo de Franco porque a mí me pilla lejos ya esa generación, pues, oye, la deuda pública por lo visto estaba bajo control. Y creo que no había impuestos y la actividad económica era bastante potente. Pero bueno, dejando el tema al margen. Entonces, la cuestión, creo que la economía nunca ha estado tan mal como ahora, y si no ha sido nunca, es igual. El punto esencial que estoy diciendo se sigue cumpliendo, y es que tenemos más economistas que nunca en la historia, o casi más economistas que nunca en la historia, y la economía está peor o casi peor que nunca en la historia. Es decir, que no veo mucha correlación entre más profesionales economistas en la sociedad y que la economía vaya mejor. Entonces yo me pregunto, una ciudad, te coges como Valencia, ¿cuántos economistas tiene? ¿5? No. ¿10? No. ¿100? Más. Más de 100 economistas hay en Valencia. Y luego en Madrid, y en Barcelona, y en Alicante, y en Sevilla. Te vas cogiendo tantos economistas. ¿Realmente necesitamos tantos economistas? Y encima seguimos formando, porque tú ves las universidades hoy y siguen todavía formando más economistas. Y dices, bueno, y es que no solamente es España, es en todo el mundo. Porque uno dice, no, es que son para el extranjero. Y digo, bueno, pues, a ver, de entrada, los estamos formando aquí, con dinero público de aquí, para que luego se vayan al extranjero. Oye, eso no es muy buena idea. Y siguiendo más, es que el extranjero se está formando ya también los suyos propios. Y luego también los prejuicios, ¿no? Porque cuando vaya a Alemania, un profesional español, un economista español, pues a lo mejor a los alemanes no les gusta tanto, o que venga un español y les dé lecciones de nada. Que aparte, ¿qué credibilidad tenemos con la economía tan mal que tenemos en España? Que bueno, no es la peor del mundo, pero ¿me explico? Estas cosas no las pensamos mucho en España, pero cuando vas a Alemania y trabajas allí, convives con los ciudadanos allí, te das cuenta de los prejuicios. Y entonces empiezas a pensar en cómo piensan los alemanes, empiezas a entender y a verlo, cómo piensan los alemanes. Y dices, bueno, y ahora pues viene un economista de España, pues automáticamente los alemanes lo primero que piensan es, uno de España nos va a enseñar a nosotros qué humillación. Punto número 1, prejuicios. Y punto número 2, con lo mal que está la economía, ¿qué puñetas viene a decirnos un español de cómo hacer economía? ¿No? Estas cosas, es que no, en la Unión Europea es un proyecto, mecemos la copita de vino en las cenas familiares, somos europeos. ¿Tú has preguntado a los alemanes si piensan que nosotros somos europeos? ¿Qué piensan de nosotros? Y no solamente los alemanes, yo hablo de lo que conozco, pero por lo visto en Francia también tienen prejuicios. Esto es importante, es que no, pensamos, somos europeos, ya, eso lo decimos nosotros en España, en el sur de Europa. La pregunta es, ¿países como en Alemania, los ciudadanos, piensan que somos como ellos? Pero bueno, ya sí que me estoy yendo un montón por las ramas, ya no sé ni dónde quería ir. Bueno, pues la austeridad, sí, bueno, lo de la deuda. Los alemanes eso, ahorran, huyen de la deuda. Entonces, y esto lo expliqué creo en un vídeo anterior, ¿no? Entonces, pues me estoy quedando un poco seco. Entonces, a ver, eso, huyen de la deuda, pero es que claro, la deuda es dinero y el dinero es deuda, ¿no? En nuestro sistema monetario, el dinero se compone de deuda. Esto es muy importante que hay que entender. Entonces, el dinero se compone de deuda, hace falta que haya deuda en el sistema. Alguien tiene que generar la deuda en el sistema. Y entonces, ahí es donde tenemos el problema norte-sur de Europa, de la eurozona. Porque, claro, yo iba con mi padre en el coche, él iba conduciendo por Valencia, ¿no? Y dice, bueno, pero es que ¿cómo hay tanta deuda? ¿Cómo puede ser que haya tanta deuda? Es que mires por donde mires hay deuda. Perdón. Mires por donde mires, hay deuda, ¿no? Es decir, te coges la Feria de Valencia, pues una monstruosidad de deuda. Te coges el Club de Valencia, el fútbol, ¿no? El Club de Fútbol de Valencia, pues deuda también. Te coges el ayuntamiento, y además hay 2 ayuntamientos o 2 edificios, pues más deuda. Y la Generalitat Valenciana, pues también más deuda. Y deuda. Y los ciudadanos hipotecados. Y las empresas con deuda. Y las empresas del IBEX con deuda. Y esto que hablo de Valencia pues se aplica a muchísimas partes de España, casi todas prácticamente. Entonces, deuda a nivel de ciudadanos, a nivel de empresas y a nivel de Estado. Estos son los 3 grupos básicos de deuda que se suelen hacer. Ciudadanos, empresas y Estado.
Y entonces, ¿qué pasa? Y el Estado también, la deuda pública española ya es el 100%. Entonces, a nivel tenemos mucha deuda en España a nivel de los tres. No, sí que es verdad que no somos de lo peor de Europa. De todo el sur de Europa, España, por lo visto, parece ser que es lo que mejor va. Es decir, algo teníamos que lograr, ¿no? Es decir, por lo visto, Portugal, Italia y Grecia están peor. En cuanto a deuda pública se refiere, por lo menos. Entonces, a lo que iba. Pues eso, entonces lo que somos en la eurozona, el sur de Europa, somos la contrapartida de Alemania, porque tú vas por Alemania y ves que el Estado se está quitando deuda de encima. Las empresas huyen de la deuda, porque insisto, deuda en la mentalidad de los alemanes significa culpa. Es muy malo, hay que huir de eso. Y luego a nivel de ciudadanos, tampoco se endeudan, suelen alquilar, no suelen hipotecarse. Por lo menos es lo que yo he visto en Alemania, en los 5 o 6 años que he estado, creo que no he conocido a nadie que esté hipotecado. Solamente una señora mayor italiana de unos 60 años, del restaurante en el que estaba trabajando los fines de semana, ella sí que tenía su piso comprado, pero creo que creo que no se endeudó. Pero no conocía a nadie que tenga hipoteca. También es verdad que no conocía a muchísima gente, pero que es casi todos alquilados, casi todos alquilados. Entonces, huyen mucho de la deuda, huyen muchísimo de la deuda los alemanes. Es la mentalidad, ¿no? Y el idioma ya está condensado en el idioma, se ve la mentalidad, ¿no? De decir, bueno, pues Schuld es culpa y deuda, la misma palabra para culpa y deuda. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Eso es la mentalidad muy distinta, que luego si nos damos cuenta también, las religiones, por lo visto, las grandes religiones, esto creo que ya lo comenté en algún vídeo, pero bueno, quizás me repita, pero es que es muy importante. Por lo visto, hay 3 grandes religiones. Digo por lo visto, pero es que así es la ignorancia del ciudadano típico, por lo menos yo, occidental, que no sabe ya nada ni de qué es una religión. Yo creo que los medios de comunicación se han encargado ya de eliminar las religiones. No necesariamente una teoría conspiranoica, ¿no? Sino simplemente es la naturaleza del sistema, tal vez, ¿no? Porque cuanto más ignorantes sean las masas de gente, mejor. Para el poder, digámoslo así, o para el poder económico, no necesariamente poder político, pero poder económico, ¿no? Porque un competidor menos y un cliente más, ¿no? Cuanto más ignore la gente, mejor, parece ser, ¿no? Entonces, puede ser un poco la naturaleza del sistema, no digo que necesariamente sean intereses editoriales de los medios de comunicación que se han planteado conscientemente este objetivo, pero quizás subconscientemente van estas corporaciones haciendo esto. Entonces, por eso digo, las 3 grandes religiones, pues está el judaísmo, el islam y el cristianismo. Por lo que tengo entendido, es así. Veis que soy un ignorante total. Bien, yo lo admito, sin problemas, sin complejos. Esto lo dice Luis Costa, el cubano. Luis Costa, un genio de los negocios multinivel. Os he hablado alguna vez de este señor cubano, escapó del socialismo cubano. En vez de socialismo cubano lo llama el socialismo cubano. No, porque ahí van los socios, se reparten los socios todo. Entonces, escapó de la Cuba comunista. Se fue primero a Polonia, creo, como intercambio de estudiante, algo de esto. Luego se quedó en Madrid, ¿no? Se quedó en España diciendo, bueno, pues yo no, a Cuba no vuelvo, yo a Cuba no vuelvo. Bueno, os pondré por aquí algunas palabras, algunos keywords, para que podáis, algunas palabras clave para que podáis buscar más sobre él. Luis Costa, de negocios multinivel de Amway. Un tío increíble. Y él dice, no confundir ignorancia con estupidez. No confundir la peste con el mal olor. Dice, ignorancia es falta de datos. Con su acento así cubano genial. Ignorancia es falta de datos. Estupidez es hacer lo mismo que el ignorante, pero con los datos. Yo cuando me dicen ignorante digo, pues si ya lo sé. Es así, dice, ignorante. Es que es verdad, tenemos que admitir la ignorancia. Somos ignorantes, todos somos ignorantes. Todos ignoramos muchísimo. Entonces, pero bueno, ahora sí que ya me pierdo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaba? Vale, pues, ignorante, me he perdido, chicos, aquí sí que he perdido el hilo de verdad. Pero bueno, ¿qué tal si cierro ya el vídeo? Ya son 23 minutos aproximadamente, entonces ya se está alargando un poco. ¿De qué quería hablar? Es que, ¿ves? Bueno, pues, no, las mentalidades, ¿no? Las mentalidades de los alemanes, pues tienen esta mentalidad, ¿no? Entonces son mentalidades muy distintas, norte-sur de Europa. Entonces, pues ellos ahorran, es muy, muy importante, ¿no? Porque ellos, seguridad, a los alemanes les mueve la seguridad, Insisto, son generalizaciones todo, a lo de siempre. Les mueve la seguridad. Y a los españoles funcionamos con otros criterios. Yo diría a todos los países latinos o sudeuropeos, tenemos otras métricas, ¿no? Otros valores, otra forma de ver la vida, ¿no? Tenemos, pues nos mueve el cachondeo, la alegría,
la felicidad, la guasa, la libertad. Yo creo que la libertad, es decir, la libertad es que tiene un precio, ¿vale? Entonces yo soy de la opinión que hay que pagar ese precio, en forma de esfuerzo, en forma de austeridad, en forma de muchísimas cosas, de sacrificios, en forma de muchísimas cosas. Esto de la libertad ya no lo tengo tan claro. Creo que es algo más típico americano. Por lo menos americano en el 1800 y pico. Es decir, creo que en 1876, no, 1776, ¿no? Creo que se independizó Estados Unidos. Insisto, la libertad, claro, es que la libertad no es gratis, ¿no? La vida te la dan, pero no te la regalan. Es decir, esta es una gran frase, ¿no? O sea, la vida te la dan, pero no te la regalan. Esto tiene que ver con crianza, con cómo crían a la gente. Porque yo creo que la gran diferencia entre alemanes y españoles, o alemanes y sudeuropeos o latinos, es la crianza. La crianza. ¿Cómo nos crían? Los alemanes los crían en la disciplina, en luchar contra la naturaleza humana, el ser disciplinados, el no hacer lo que te gusta, sino lo que tienes que hacer. Y hacer las cosas como deben de ser. Los españoles somos más como, tenemos los valores más degenerados, más erosionados, ¿no? Muy erosionados. En parte por el cachondeo, la guasa, ¿no? Es decir, es que yo en ningún momento diría que los españoles somos, o los sudeuropeos somos mejores que los alemanes. Pero tampoco diría al revés, que los alemanes son mejores. Es decir, somos distintos y uno puede caer en el error de pensar que los alemanes son mejores. Pero cuando tienes en cuenta de que cada 50 años destruyen toda Europa, se crean una guerra, es un país inestable Alemania. Entonces, ¿de qué te sirve una ciudadanía? Porque claro, se entregan a las normas, cumplir las normas ciegamente, casi pierden hasta el sentido común, ¿no? Porque lo que no usas, use it or lose it, ¿no? O lo que no usas, pues lo acabas perdiendo. Entonces, a veces da la sensación que el sentido común como que no tienen, no les hace falta, siguen normas y ya está. Entonces, si la norma dice que hay que hacer, pues que hay que hacer las atrocidades que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, pues lo hacen y ya está. Lo hacen y ya está. Y luego también es algo como una moda tiránica, va creciendo, se va alimentando como un efecto bola de nieve, ¿no? Porque cuanto más alemanes se van sumando al poder, a lo que va diciendo el poder que hay que hacer, pues más poderoso es el poder y en consecuencia menos elección tienen los alemanes que no se han decidido todavía qué hacer. Entonces, es una bola de nieve que va creciendo y va creciendo, ¿no? Pues claro, llega un momento en que entonces, esa superobediencia de los alemanes, esa entrega al Estado, el sacrificarse por el Estado, por la nación, el vivir para trabajar para la nación, el no esperar cosas del Estado como esperamos en el sur de Europa. Tenemos derecho a sanidad gratis y libre y universal y sueldos dignos y quiero una casa digna y tengo derecho a esto y tengo derecho al otro. Bueno, aclárate, ¿qué quieres? ¿Sanidad gratis o sueldos dignos? No, queremos sueldos dignos y al mismo tiempo que la sanidad sea gratis. Claro, queremos que lo pague el Estado. Pero es que el Estado, ¿dónde saca el dinero? De los impuestos. Entonces el Estado no da nada. Tenemos esa mentalidad en el sur de Europa. Yo creo que nos gusta la magia. Nos gusta creer en la magia en el sur de Europa, ¿no? La magia latina. La magia. De hecho, incluso creemos que los alemanes son mágicos. La economía les va bien por magia, ¿no? Ya, la economía es una magia, ya no es una ciencia. La tratamos como una magia. A ver si crecen los números del Producto Interior Bruto. A ver si nos toca la lotería, a ver si sale, a ver si baja el desempleo. O sea, a ver si baja el desempleo o sube el empleo. La economía es una magia, ya no es una ciencia, por lo menos en la esfera pública, en mainstream media, en los medios de caudal principal, en mainstream media, se figura así un poco, la economía es una magia. Y el crecimiento económico es lo importante, crecimiento económico, crecimiento, tiene que crecer, hay que crecer, porque si no se crece, no. Cuando el problema real sabemos cuál es, ¿no? La distribución de la riqueza. Necesidad de que crezca, siempre creciendo, y todo por el crecimiento. Ya lo sacrificamos toda la economía por el crecimiento. No, toda la economía, no, perdón, todo el estilo de vida y todo, ¿no? Porque necesitamos inmigrantes, sí, para el crecimiento, y necesitamos hacer estos ajustes, sí, para el crecimiento, y necesitamos que hayan desahucios, sí, para el crecimiento, y todo para el crecimiento, y el crecimiento. Oye, es decir, llega un momento que dices, bueno, aquí lo único importante es el crecimiento, ¿no? Los ciudadanos servimos a la economía, cuando se supone que la economía nos sirve a los ciudadanos. Es decir, eso lo tenemos un poco backwards, ¿no? Tenemos la carreta delante de los caballos, ¿no? The cart in front of the
horses. Tenemos, ¿cómo se dice? El carro delante de los bueyes. Bueno, la carreta delante del caballo. Es decir, está mal puesto. Debería ser la economía, sirve a los ciudadanos. Pero bueno, entonces yo ya no sé ni a dónde voy. Llevo aquí media hora hablando más o menos. Y bueno, pues sí, habré dicho muchas tonterías, no hay duda. Pero nada, simplemente son reflexiones a fin de cuentas, ¿eh? Yo estoy aquí simplemente reflexionando. Y bueno, pues entonces eso, la mentalidad, son mentalidades distintas y bueno, pues es un matrimonio, el euro parece ser un matrimonio un poco perversamente perfecto, como he escrito en algún vídeo anterior, porque los alemanes ahorran el dinero, trabajan y ahorran, consumen poco, austeros, lo que os decía el aire acondicionado antes. Yo creía que era, como todo el mundo, porque en Alemania hace frío, pero me doy cuenta que es porque son austeros. Pues son austeros. Y como dicen en Alemania, todo te cuesta dinero. Por eso en los parques públicos tampoco hay fuentes de agua de las que puedas beber. Agua potable, ¿no? Págatelo. Y la televisión pública alemana, págatela. Te envían una cartita con 17 euros, una facturita de 17 euros todos los meses. Bueno, creo que no te lo mandan, pero como notificación la primera vez. Y se supone que pagas y a pagar, a pagar. Y los alemanes eso, se bajan los pantalones enseguida, ¿no? Les gusta enseguida bajar sus pantalones y servir al Estado. Sacrificar su nivel de vida. El nivel de vida no les mueve a los alemanes, no les mueve. Nivel de vida, bienestar, comodidad. Yo creo que no les mueve. No. O sea, no es a riqueza a nivel de personal, de en plan, yo tengo mi mansión y mi coche y tal. No, yo creo que eso es el glamour, todo eso yo creo que es algo, inventos latinos. Yo creo que sí, o sea, los alemanes también hay, pero no es la norma. Es más sacrificarse, vivir para trabajar y seguridad, ahorrar. Y entonces, claro, pues en el sur de Europa, todo endeudados, y en el norte de Europa, en Alemania por lo menos, acreedores. A nivel de empresas, incluso a nivel de empresas, ya te digo, es que ya no es solo a nivel de consumo, deuda para consumo, tipo, me endeudo para comprarme una casa para vivir yo, o me endeudo para comprarme un coche para mí, o no. A nivel de empresas incluso son reacios a tomar créditos, a pedir préstamos. Entonces se autofinancian. Esto vi un documental buenísimo, intentaré ponernos aquí unas palabras clave sobre Germany, está en inglés, Germany, the economic success of Germany, el éxito económico de Alemania, algo así, y en parte le explican a la presentadora de la BBC eso, le explica eso, lo que os estoy diciendo ahora mismo, el no fun, no joy, no horses, no sports cars, no luxury, es decir, hablando la mujer de la empresa alemana dice, no, que nosotros caprichos, lujos, de eso, nada. Y eso nos permite tener dinero para luego autofinanciarnos, para no tener que pedir préstamos para expandir la empresa. Entonces, claro, huyen del crédito, en el sur de Europa pillamos mucho crédito y bueno, pues ahora los tipos de interés están bajos, ¿no? Los interest rates del Banco Central Europeo, del BCE, del Banco Central Europeo, los tipos de interés están bajos. Eso, por lo que tengo entendido, política monetaria, la verdad es que tengo muchas dudas, pero algunas cosas sí que entiendo, y por lo que tengo entendido, voy comentando, los tipos de interés bajos lo que favorece es a los deudores, porque por lo visto tienen que, el servicio de la deuda, es decir, ir pagando los intereses, es más fácil, son más pequeños, entonces a los deudores salen beneficiados cuando los tipos de interés están bajos. Pero ¿qué pasa? Que siempre nos olvidamos del otro lado. Siempre hay otro lado. Pero siempre nos olvidamos, en los medios de comunicación y en la esfera pública nos sacan siempre un lado. El lado del consumidor y el lado del trabajador y el lado del deudor. Pero es que hay otro lado siempre. A todas esas cosas hay una contrapartida. Al consumidor, al productor. Al trabajador, al empresario. O el inversor. Bueno, el inversor, ¿de cuál sería el contrario? El inversor... consumidor, bueno, no sé. Y luego, pues, el deudor, acreedor, ¿no? Entonces, la contrapartida. Entonces, la contrapartida es que el acreedor sale perjudicado de unos tipos de interés bajos, porque, y en este caso son los alemanes, están siendo perjudicados de que no tienen rendimientos a sus ahorros. Pero bueno, la verdad es que es preocupante, ¿no? Porque como suban los tipos de interés, el sur de Europa va a tener muchísimos problemas. Y Alemania va a ir todo mucho mejor, probablemente, ¿no? Porque los rendimientos de los ahorros de los alemanes previsiblemente florecerán. Entonces, pero bueno, insisto, de política monetaria es que la verdad es que es muy, muy confusa. De hecho, recientemente he descubierto Modern Monetary Theory,
Vale, pero bueno, esto sí que lo voy a hacer en otro vídeo. Creo que voy a cortar ya aquí. Estoy alargando mucho el vídeo. Y es que es eso, chicos, de verdad. Voy a dejarlo aquí. Voy a hacer ahora mismo otro vídeo, pero por lo menos para que sean vídeos independientes y para que no sea un tostón bodrio vidrio enorme, gigantesco, ¿vale? Bodrio quería decir un aburrimiento. Bien. Bueno, pues eso, como siempre, si os ha gustado el vídeo, os animo a que le deis un buen me gusta, os animo a que os suscribáis para estar actualizados con las próximas cosas que comparta con vosotros, mis valientes marineros. Os animo a que compartáis el vídeo, siempre entre nosotros, mis queridísimos marineros. Y bueno, pues os animo también a que hagáis una donación en libertadideas.com. Aseguraos de que vais al sitio exactamente correcto, libertadideas.com, y ahí deberíais de poder hacer una donación. Y bueno, tanto si os ha gustado el vídeo como si no, muchísimas gracias por haber estado ahí, gracias por haber visto el vídeo y espero veros en el próximo. ¡Adiós!